Capítulo 1. La seda, esa suave prisión dorada que rozaba su piel, era una cruel ironía. Valeria abrió los ojos a una habitación donde el lujo intentaba sofocar la memoria, donde el sol danzaba sobre muebles antiguos y cortinas bordadas, pero no lograba iluminar la oscuridad que la consumía. No reconoció la opulencia, pero sí el dolor. Su vida anterior, arrebatada con brutalidad, era un fantasma que la atormentaba, el rostro frío de su padre, un hombre que amó con devoción, la sonrisa venenosa de la amante, una serpiente enroscada en la falsedad, y la mirada envidiosa de su medio hermano, un alma consumida por la codicia. El asesinato de su madre, un acto calculado y despiadado, resonaba como un eco constante. Renacida en el seno de la misma familia, Valeria sintió un fuego glacial invadirla, juraría vengar su muerte, incluso si para ello debía convertirse en la sombra de la mujer que una vez fue. No sería una niña indefensa, sino una estratega paciente, tejiendo su venganza desde las sombras del engaño. Valeria, atrapada en la inocencia de una niña, pero con la mente afilada de una estratega, se convirtió en un enigma para la familia Santangel. Sus preguntas sutiles pero penetrantes, sus observaciones, cargadas de una madurez impropia, sembraban la inquietud. Observaba a su padre, un hombre carismático cuya fachada ocultaba un alma despiadada. Veía a su madre, de belleza serena y bondad infinita, pero con una ingenuidad que la hacía vulnerable. Sabía que el tiempo era su enemigo y la cautela su mayor aliada. Comenzó a estudiar a su familia, analizando sus rutinas, sus flaquezas, sus secretos más profundos. Escuchaba tras las puertas, observaba las miradas furtivas, las sonrisas falsas. Bajo la fachada de perfección, descubrió una podredumbre que carcomía los cimientos de la familia Santangel. Además de sus interacciones, Valeria desarrolló una fascinación por la biblioteca familiar, donde pasaba horas descifrando antiguos manuscritos y aprendiendo sobre la historia de la familia, buscando pistas sobre secretos enterrados y posibles motivaciones. Capítulo 2. Valeria, con una determinación implacable, se sumergió en los negocios de su padre. Utilizando su inteligencia y su acceso privilegiado, desentrañó una compleja red de corrupción, lavado de dinero y tratos ilícitos. Cada descubrimiento era una puñalada en su corazón, pero alimentaba su sed de justicia. Observó a la amante de su padre, tejiendo su propia telaraña para asegurar su posición. Vio a su medio hermano, un joven resentido, anhelando el poder que se le negaba. Cada uno tenía un motivo para desear la muerte de su madre, y Valeria estaba decidida a descubrir al autor intelectual. En su búsqueda encontró documentos que sugerían que la amante no era solo una oportunista, sino que tenía una conexión previa con un poderoso cartel, lo que complicaba aún más el panorama. Capítulo 3. Valeria sabía que no podía enfrentarse sola a los Santangel. Necesitaba aliados, personas leales que compartieran su sed de justicia. Buscó entre los empleados de confianza, observando sus reacciones, susurrando preguntas cuidadosamente diseñadas. Fue entonces cuando conoció a don Rafael, el jefe de seguridad, un hombre de honor inquebrantable. Don Rafael había servido a la familia durante años, pero la conciencia lo carcomía ante los actos de su patrón. Valeria le reveló su verdadera identidad y su misión. Don Rafael, conmovido por su valentía, juró protegerla y ayudarla a exponer la verdad. Juntos comenzaron a trazar una estrategia, utilizando los recursos de don Rafael y la inteligencia de Valeria para desmantelar la red de corrupción. Capítulo 4. El padre de Valeria, sintiendo que su esposa se acercaba demasiado a la verdad, decidió actuar. La amante y su hijo, temiendo que la madre de Valeria revelara sus secretos, presionaron para que se deshiciera de ella. Valeria sintió la trampa cerrarse sobre su madre, una red invisible que se apretaba con cada día que pasaba. Sabía que el momento del ataque era inminente y debía actuar con rapidez. Decidió utilizar la información del diario de su madre para crear una distracción, sembrando dudas sobre la lealtad de la amante y el medio hermano, retrasando así el plan de su padre y ganando tiempo para proteger a su madre. La madre de Valeria fue víctima de un intento de asesinato. Mientras regresaba a casa, su coche fue emboscado en una carretera solitaria. Valeria, que había previsto el ataque gracias a la información de don Rafael, había alertado a la policía y organizado una trampa. Sin embargo, la emboscada fue más elaborada de lo esperado, involucrando a sicarios profesionales con conexiones con el cartel. La madre de Valeria resultó herida, pero sobrevivió gracias a la intervención de la policía y don Rafael. El atentado dejó claro que la amenaza era real y que sus enemigos estaban dispuestos a todo.
Capítulo 5. Valeria comenzó a manipular a los involucrados, sembrando discordia entre el padre, la amante y el medio hermano. Utilizó sus ambiciones y debilidades, creando una atmósfera de paranoia y desconfianza. Reveló información selectiva, plantó pruebas falsas, jugó con sus miedos. Pronto los tres comenzaron a desconfiar el uno del otro, acusándose mutuamente de traición. Además, Valeria comenzó a filtrar información a la prensa, exponiendo los negocios turbios de su padre y creando un escándalo público que dañó su reputación y erosionó su poder. Un antiguo socio del padre de Valeria regresó a la ciudad, buscando venganza por una traición del pasado. Había sido engañado y abandonado por el padre de Valeria años atrás, perdiendo su fortuna y su reputación. Ahora buscaba recuperar lo que le habían quitado y destruir a su antiguo socio. Valeria se dio cuenta de que podía usarlo para sus propios fines, aliándose con él para exponer la verdad y destruir a su enemigo común. Sin embargo, el antiguo socio tenía sus propios planes y su sed de venganza era incontrolable, lo que convertía la alianza en un juego peligroso. Capítulo 6. Valeria, con la ayuda de don Rafael y su nuevo aliado, expuso los negocios ilegales de su padre a las autoridades. Reveló pruebas de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. El imperio de su padre comenzó a desmoronarse, sus socios lo abandonaron, sus enemigos se abalanzaron sobre él como buitres. Los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo, y la opinión pública se volvió en contra de la familia Santangel. El padre de Valeria, desesperado, intentó encubrir sus crímenes, pero sus esfuerzos fueron en vano. La amante, desesperada por salvarse de la ruina y la cárcel, traicionó al padre de Valeria, revelando sus secretos más oscuros a la policía. Ofreció testimonios incriminatorios y pruebas irrefutables a cambio de inmunidad. El medio hermano, sintiéndose abandonado y traicionado por su propia madre, juró vengarse de todos los que lo habían perjudicado. La traición de la amante desató una guerra interna en la familia Santangel, con cada miembro luchando por su propia supervivencia. Valeria se enfrentó a su padre. Lo confrontó con las pruebas de sus crímenes y lo acusó de la muerte de su madre. Él negó todo al principio, pero al final se derrumbó, confesando sus pecados y lamentando sus decisiones. Valeria sintió una mezcla de tristeza y alivio al ver a su padre, reducido a un ser patético y derrotado. Sin embargo, la verdad no trajo la paz que esperaba, sino un vacío profundo en su alma. Capítulo 7. El medio hermano, consumido por la rabia, intentó asesinar a Valeria y a su madre. Irrumpió en su casa, armado y dispuesto a todo. Don Rafael se interpuso en su camino, protegiendo a Valeria y a su madre. En una pelea brutal, don Rafael logró derrotar al medio hermano, pero resultó gravemente herido. La confrontación dejó al descubierto la verdadera naturaleza del medio hermano, un joven atormentado por la envidia y el resentimiento, incapaz de encontrar la redención. Don Rafael murió en los brazos de Valeria, pronunciando sus últimas palabras con una sonrisa. Había cumplido su deber, protegiendo a la joven que se había ganado su respeto. Valeria se sintió devastada por su muerte, pero prometió honrar su memoria luchando por la justicia. La muerte de don Rafael se convirtió en un catalizador para Valeria, reafirmando su compromiso de exponer la verdad y llevar a los culpables ante la justicia. El padre de Valeria y su amante fueron arrestados y acusados de asesinato, corrupción y otros delitos. Fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión. Su imperio se derrumbó y sus vidas quedaron arruinadas. El medio hermano también fue arrestado por intento de asesinato. Tras las rejas, cada uno enfrentó las consecuencias de sus actos, lidiando con la culpa, el remordimiento y la soledad. Capítulo 8. Valeria y su madre se mudaron a otra ciudad, dejando atrás el pasado doloroso. Compraron una casa en un barrio tranquilo, rodeada de jardines y árboles. Comenzaron una nueva vida, libres de la sombra de la traición. Valeria se matriculó en la universidad, decidida a estudiar derecho y defender a los inocentes. Valeria encontró consuelo en la naturaleza. Pasaba horas cuidando su jardín, plantando flores y observando a los pájaros. Su flor favorita era la orquídea silvestre, símbolo de esperanza y renovación. Cada vez que veía una orquídea, recordaba a su madre y la promesa que le había hecho. En su jardín, Valeria también cultivó un huerto, aprendiendo sobre la tierra y conectando con la naturaleza de una manera que nunca antes había experimentado. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de que el odio y la venganza no la habían liberado del dolor. Había cumplido su promesa, pero seguía sintiéndose vacía.
Decidió perdonar a su padre y a su amante, liberándose del peso del pasado y abriendo su corazón a un futuro mejor. El proceso de perdón no fue fácil, pero le permitió sanar sus heridas emocionales y encontrar la paz interior. Capítulo 9. Valeria se dedicó a ayudar a los demás, utilizando su inteligencia y experiencia para hacer del mundo un lugar mejor. Trabajó como voluntaria en organizaciones benéficas, defendiendo los derechos de los más vulnerables y luchando contra la injusticia y la desigualdad. Se especializó en derecho penal, decidida a representar a aquellos que no podían permitirse una defensa adecuada, y a combatir la corrupción desde dentro del sistema legal. Su trabajo la llevó a enfrentarse a casos complejos y peligrosos, donde tuvo que lidiar con poderosos enemigos y exponer verdades incómodas. Pero Valeria nunca se rindió, inspirada por el recuerdo de su madre y el legado de don Rafael. En medio de su trabajo incansable, Valeria encontró el amor en un lugar inesperado. Conoció a un periodista de investigación llamado Javier, un hombre honesto y valiente que compartía su pasión por la justicia. Javier había estado siguiendo el caso de la familia Santángel y quedó impresionado por la determinación de Valeria. Se enamoraron profundamente y construyeron una relación sólida y duradera, basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Javier se convirtió en su roca, su refugio en la tormenta, el hombre que la amaba por quien era y la inspiraba a seguir adelante. Capítulo 10. Años después, Valeria recibió una carta de su padre. Estaba enfermo y arrepentido de sus crímenes, y deseaba verla una última vez antes de morir. Valeria dudó al principio, pero finalmente decidió visitarlo en prisión. El encuentro fue emotivo y doloroso. Su padre le pidió perdón por todo el daño que le había causado, reconociendo que había sido un hombre egoísta y despiadado. Valeria lo perdonó, liberándose del rencor que la había atormentado durante tanto tiempo. La redención de su padre le permitió cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante con el corazón más ligero. Valeria se convirtió en una abogada de renombre, conocida por su integridad, su valentía y su compromiso con la justicia. Fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a las víctimas de la corrupción y la violencia, y se dedicó a promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y el sector privado. Su trabajo inspiró a muchos jóvenes a seguir sus pasos y a luchar por un mundo mejor. Valeria se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo a seguir para las generaciones futuras. Capítulo 12. Valeria regresó a la casa donde había crecido y la transformó en un centro comunitario para ayudar a niños y jóvenes en riesgo. Creó un jardín en memoria de su madre y don Rafael, plantando orquídeas silvestres y otras flores que les encantaban. El jardín se convirtió en un lugar de paz y belleza, donde los niños podían aprender sobre la naturaleza, expresar su creatividad y encontrar consuelo en momentos difíciles. Valeria se aseguró de que el legado de su madre y don Rafael viviera a través de su trabajo y su compromiso con la comunidad. Valeria recibió una visita inesperada de su medio hermano, quien había salido de prisión después de cumplir su condena. Estaba arrepentido de sus crímenes y buscaba el perdón de Valeria. Ella lo escuchó con atención y le ofreció su ayuda para reconstruir su vida. Juntos trabajaron para superar el pasado y construir una relación basada en el respeto y la comprensión. Valeria demostró que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de las mayores tragedias. Valeria, ya anciana, contempló su jardín de orquídeas silvestres. Había vivido una vida llena de desafíos y dolor, pero también de amor, esperanza y justicia. Había cumplido su promesa de vengar la muerte de su madre y había construido un legado de esperanza y cambio. El eco de las orquídeas silvestres resonaba en su corazón, recordándole el amor de su madre, el sacrificio de don Rafael y la importancia de luchar por un mundo mejor. Valeria sabía que su vida había tenido un propósito y que su historia inspiraría a otros a seguir sus pasos. Epílogo. Años después de la muerte de Valeria, su legado continuó vivo a través de su organización y su trabajo. Su historia se convirtió en un libro y una película, inspirando a millones de personas en todo el mundo. El jardín de orquídeas silvestres se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente podía encontrar paz, inspiración y esperanza. Y el eco de las orquídeas silvestres siguió resonando en los corazones de aquellos que creían en un mundo mejor.